Nuestro nuevo manga comienza con el hecho de que un día del cielo vino una enorme piedra roja que golpeó el mundo entero. Luego se derrumbó en medio de una cresta de la montaña, en la parte central del Imperio de Or. Entonces en un instante todo cambió. Una extraña energía llenó el mundo poniéndolo patas arriba. Fue a partir de ese mismo día cuando algunas personas empezaron a adquirir poderes extraordinarios. Por ejemplo, un niño que nunca había empuñado una espada podía partir una roca de un solo golpe de bastón, y la niña del pueblo, con solo mover un dedo, destruía las hordas de monstruos que atacaban su aldea. Al nuevo poder no le importaba la edad, el sexo, la clase social o la procedencia de las personas. Como resultado de todo esto, el mundo que no había cambiado en muchos milenios comenzó a cambiar. Una atmósfera tensa se cernía entre los que tenían el poder y los que acababan de adquirir su nuevo poder. Los líderes de muchos países se encontraban en un dilema y necesitaban averiguar cómo tratar a estos superdotados. Entre estos países se encontraba el Imperio Or, que hizo una declaración pública al respecto. Entonces, el imperio declaró que todas las personas que hubieran obtenido poder con anterioridad debían acudir a la capital del imperio, y si una persona podía aportar pruebas de poderes especiales y juraba utilizarlos por el bien del imperio, sería honrada con el derecho a unirse a la caballería. Naturalmente, tal noticia corrió como la pólvora y se extendió por todas partes, pues gentes de todas las clases querían ser honradas. La noticia se extendió a todos los estratos sociales, desde los pobres, a los campesinos, e incluso a una remota aldea de montaña. Fue en este pueblo donde un muchacho con un hacha en la mano miró las noticias y se sorprendió mucho de que fuera posible entrar en la caballería. Entonces la historia nos lleva 11 años al futuro, donde podemos ver a un hombre torturado que parece muy maltratado y que tiene las manos atadas. Resulta que este hombre se llama Yudrain Ale, y ahora tiene exactamente 31 años. Aparentemente está en un juzgado. Allí el juez le pide que le escuche con atención, y también nombra al hombre como acusado. Según él, el hombre es un criminal que, descuidando sus deberes como comandante de caballería, invadió el santuario prohibido e intentó robar la esfera del mundo. Además, según el juez, este hombre estuvo implicado en muchos incidentes como el asesinato del duque de Pellet hace 9 años, la destrucción de la Torre de la Perla que tuvo lugar hace 7 años, y la rebelión en el Campo Rojo que tuvo lugar hace 5 años, de todo lo cual señala que el hombre se atrevió a salir con declaraciones irreflexivas de que actuaba por el bien del mundo. En este punto, Yudrain estaba de rodillas. Habiendo escuchado todas las acusaciones contra él, solo sonrió y se preguntó por las palabras que se habían dicho en su dirección. Resulta que, en su opinión, había bastantes señales que indicaban que algo muy malo podría ocurrir pronto en el mundo, de lo que él intentaba salvar al mundo. El hombre tenía la clara sensación de que se avecinaba algo grave, pero nadie le escuchaba, así que decidió hacerlo todo por su cuenta. Pero el juez no va a detenerse. Acusa al hombre, entre otras cosas, de intentar escapar uniéndose a otros países cuando se supo la verdad sobre sus acciones. Inmediatamente después, el juez le preguntó si el hombre estaba de acuerdo con los cargos que se le imputaban. Entonces levantó la vista y, mirando a la sala, pensó por un momento. De repente se preguntó si alguno de los presentes realmente quería saber la verdad sobre lo que estaba pasando. En lugar de una respuesta predeterminada, miró a todo el público que estaba en su corte, pero de repente se da cuenta de que, crean en lo que crean, el mundo no se derrumbará, porque todo puede resolverse con la ejecución de un plebeyo, un omega sin hacer, que se atrevió a conspirar a sus espaldas. Queda claro que estos pensamientos se burlan bastante del comportamiento de esta gente. Entonces giró la cabeza y se dio cuenta de que el trono del emperador estaba vacío. También se dio cuenta de que, aunque había muchos espectadores, no era más que una modesta ceremonia a la que el emperador no veía mucho sentido en asistir, pero aún así se da cuenta de que, si piensa con más detalle en todo lo ocurrido, se ha perdido mucho. En nombre del servicio a la causa común, recuerda el momento en que se inclinó ante el emperador, y también el momento de la batalla con un monstruo muy temible que quería matar a todos los que se interpusieran en su camino. El hombre recordó el alto estatus que tenía hasta ese momento. Después de que los datos y los recuerdos se apoderaran de él, sus manos se cerraron en puños, bajó la cabeza y nos enteramos de que pensó que, llegado el momento, moriría sin remordimientos. Pero resultó no ser así. Entonces el juez interrumpe los pensamientos del hombre y dice que la historia nunca ha visto a alguien tan vicioso.
Dice que está sorprendido de que el autor no haya expresado ningún remordimiento por cometer crímenes tan graves, y por lo tanto traicionado la confianza del emperador y de todo el imperio. También hace hincapié en que Su Majestad el Emperador ha caído enfermo por la conmoción causada por este hombre que ocupaba un cargo tan importante, y acusa a Yudrain de no tener ningún concepto de honor y dignidad. Inmediatamente después de este monólogo, el juez dice que para expiar la gravedad de los hechos que este hombre ha cometido, se le condena a muerte, y hoy será ejecutado en la horca. Naturalmente declara que esto se hará para la gloria del justo emperador, tras lo cual comienza a alabarlo. Poco después, el Yudrain fue llevado fuera de la sala del tribunal y estaba a punto de ser ahorcado ante la multitud que lo observaba pacíficamente. Cuando el protagonista estaba a punto de ser ahorcado con una soga, se dio cuenta de que todo parecía muy extraño, porque debería estar derramando lágrimas ensangrentadas por la pena que sentía. Pero en realidad, ni siquiera sentía rabia por lo que estaba ocurriendo. No puede entender por qué se siente tan tranquilo, pero de repente se da cuenta de que tiene sentimientos normales, porque piensa que es ridículo preocuparse por el futuro si va a morir y desaparecer de todos modos. Luego, mirando al cielo, dice que todo está claro para él ahora, y solo está muy cansado. Después de no mucho tiempo ya estaba colgado en la horca. En eso su muerte fue desagradable, y no dolorosa. En la siguiente toma, un joven se despierta en la cama, se mira las manos sorprendido, y nos enteramos de que se llama Yudo, y solo tiene 20 años. Se preguntó qué estaba pasando. Se fijó en un pájaro en la ventana, y también se dio cuenta de que estaba en una vivienda destartalada, que estaba a punto de derrumbarse en cualquier momento. También es vergonzoso que lleve ropa barata de tela basta y zapatos comprados especialmente en la tienda. Se da cuenta de que es el mismo momento en que, hace 11 años, abandonó por primera vez su hogar ancestral y llegó a la capital. El tipo que se ataba los cordones de los zapatos se preguntaba si todo lo que estaba ocurriendo era un sueño cualquiera, pensando que, en efecto, se trataba de un sueño terrible. Decidió que, en efecto, era una terrible pesadilla, pues en ella veía su futuro de principio a fin desde el momento en que llegó a la capital. Sin embargo, sigue perturbado porque el sueño fue demasiado detallado. Al parecer incluso puede sentir el dolor que sintió cuando lo ahorcaron. Al darse cuenta de que el sueño era muy realista, intenta comprender qué más tiene que pensar en este caso, aparte del hecho de que alguien utilizó la magia para traerlo de vuelta a 11 años. Incluso sugiere que puede ser Dios que se apiadó de él en su hora agonizante, pero inmediatamente decide que es imposible, porque no importa lo que los poderes que no tienen que retroceder en el tiempo por 11 años, es simplemente imposible, sintiéndose confiado en sus pensamientos y corazonadas chico. Después de todo, sabe muy bien que a veces el Todopoderoso sí ha manifestado poder a través de sus seguidores, pero nunca antes se había mencionado el rescate milagroso de un hombre de las garras de la muerte, y mucho menos su envío al pasado. Entonces, mirándose las palmas de las manos, vio que el fuego empezaba a brillar allí. Se dio cuenta de que parecía que su futuro estaba perdido para siempre. En el momento en que se dio cuenta de todo, sus manos temblaron de placer y asombro. De repente, levantando por los aires todos los platos y vasos que había a su alrededor, el tipo se preguntó si habría alguna diferencia entre el poder de entonces, 13 años atrás, cuando acababa de despertarse en él, y el de ahora. Piensa que ahora que no hay monstruos ni trabajo, puede ir con seguridad a otro país y aumentar rápidamente su poder allí. Incluso supone que probablemente podrá averiguar más sobre las razones de los cambios en el mundo para evitarlos, porque en unos años la grieta empezará a aparecer gradualmente en el mundo, y entonces, es después de la aparición de esta grieta junto con él, comenzará a cambiar el clima, y como resultado de lo cual muchos desastres naturales estallarán, y el don divino finalmente perderá su poder, después de lo cual el mundo día no visto antes de criaturas, monstruos que cazarán personas. Naturalmente, tal número de acontecimientos inesperados provocará un pánico loco y desconfianza entre la gente, y a estas acciones seguirán un enorme número de otros acontecimientos que cambiarán la historia, pero aún así, para hacer frente a tal cosa por sí solo para el tipo, será completamente imposible. Pero ahora las personas importantes con gran influencia siguen vivos, por lo que está seguro de que si se les pide ayuda con antelación, la mayoría de los problemas se pueden resolver. Inmediatamente después de estos pensamientos se da cuenta de dónde debe ir a primera hora. Pero de repente, mirando en el espejo, el tipo se detuvo y se preguntó quién escucharía siquiera Pete y su plebeyo.
Después de todo, para convencer a alguien de sus palabras todavía necesita poder y estatus. Inmediatamente después de darse cuenta de esto, el tipo salió de su habitación y vio a un chico joven y a una mujer mayor en las escaleras. El hombre de las escaleras se sorprendió un poco al ver al protagonista, pero sin delatarlo salió y empezó a lavarse la cara. Resulta que el cuerpo de caballería fue el primer sistema que se introdujo en el Imperio Orc, gracias al actual emperador, que tenía especial consideración por las personas despiertas a las que se les descubrían poderes. Después se crearon otras organizaciones similares, pero debido a que muchas de ellas llegaron demasiado tarde, se produjo una brecha inevitable entre las fuerzas dominantes y los despiertos. En otras palabras, es imposible encontrar un lugar mejor que el cuerpo de caballería, y además, hay suficiente gente a la que puedes pedir ayuda en el futuro. Habiéndose dado cuenta de todo esto, el protagonista decide que es allí donde deben ir primero, porque hasta que no vaya por el mismo camino que la última vez no debería haber problemas. En ese momento, por detrás, el protagonista llama al tipo de las escaleras y llama al tipo nuevo. Inmediatamente dijo que el dueño de la pensión le había informado de que el protagonista también tenía algunos poderes. Mirando a Yudo con una sonrisa, inmediatamente le preguntó si había venido aquí para hacer el examen que se celebraría en el Palacio Imperial. Al ver a un interlocutor muy indiferente, el tipo de las escaleras pidió inmediatamente al protagonista que no se preocupara, porque él también había venido a hacer el examen. Le pregunta al protagonista si sería más fácil tener un compañero con el que compartir información, e inmediatamente le tiende la mano y le pregunta si Yudo quiere conocerle. Entonces dice que se llama Hakein Volumwald. Al oír este nombre, el protagonista se quedó pensativo. Recordó lo que pasó en su futuro. Tras pensarlo brevemente, se da cuenta de que ese tipo debe de ser la víctima del monstruo que vio en su futuro, y que fue a él, con una sonrisa en la cara, a quien se comió el monstruo. Resulta que esto ocurrió justo un año después de que ingresara en el cuerpo de caballería. Recordando que el tipo es un buen hombre, el protagonista le dice inmediatamente que se llama Yudo y le estrecha la mano. Gakain está muy contento de conocer al nuevo amigo y le dice al protagonista que hace un momento estaba pensando en desayunar y por eso se pregunta si su nuevo amigo quiere ir con él. Al oír esto, el protagonista se quedó un poco pensativo y asintió con la cabeza. Entonces aceptó la propuesta y dijo que irían juntos. Mientras almorzaban, Gakain le pregunta a Yudo qué le parece el sabor de la comida. Él le pregunta si el protagonista sabe bien y le informa de que ha probado todo lo que hay en el menú, por lo que puede decir con seguridad que esta es la mejor combinación. Resulta que Gakain nació en el seno de una familia muy famosa e influyente y goza de buena reputación y habilidades sobresalientes. Esta es toda la información que el protagonista recuerda sobre este joven. Entonces, el desprevenido Gakain dijo que ponían mucha carne y también todas las mañanas hornean pan. Así que toda la comida de este lugar resulta tan deliciosa. Mirándole, el protagonista se dio cuenta de que, si lo piensas bien, él siempre ha sido muy buena persona. En ese momento, incluso pensó en el hecho de que el chico probablemente se había dado cuenta de que era un plebeyo, pero no había expresado la menor antipatía o repugnancia hacia su persona, e incluso se había registrado voluntariamente en aquel lugar viejo y destartalado. En ese momento, Gakain dice que se alegra mucho de conocer a su camarada, y entonces el protagonista se da cuenta de que en su vida anterior tuvo la oportunidad de conocer a este tipo aquí, y entonces le saludó de la misma manera. Solo la última vez la acción tuvo lugar en un lugar distinto, pero la última vez fue completamente diferente, porque en aquel momento el protagonista ignoraba a todo el que se le acercaba de forma inapropiada, porque casi no tenía experiencia en el trato con otras personas y no quería comunicarse con nadie cuando ni siquiera sabía si algún día podría volver a casa, pero ahora todo ha cambiado, porque ha aprendido nuevas habilidades para comunicarse con la gente. Así que conoció a un chico. En el almuerzo, Gakain dijo que él es del sur de Ulan y llegó a este lugar hace una semana. También dijo que estaba un poco asustado de que no sería capaz de conocer a alguien antes del examen, pero ahora está muy feliz de que él era capaz de conocer al personaje principal. En ese momento, el protagonista se da cuenta de que al parecer su nuevo amigo siempre ha sido así, muy encantador y muy sociable. Y tras escuchar la historia que le han contado, el protagonista también decide abrirse. Entonces le dijo a su nuevo amigo que venía de la región central. Por supuesto, esta formulación sorprendió un poco a su amigo, que inmediatamente preguntó de cuál,
nombrando a su vez las zonas de la región central. Pero el protagonista le interrumpió y le dijo que venía de Eirik. Cuando Gakain se enteró, se sorprendió mucho. Inmediatamente preguntó si se trataba del lugar cerca de las montañas Rik. El conocimiento de la zona de donde provenía el protagonista le sorprendió un poco. Pero el chico dijo que era imposible no saber de eso, y le preguntó si estaba en lo cierto al saber que ahí fue donde cayó la piedra roja. Cuando el protagonista asintió y su nuevo amigo se quedó muy sorprendido y le preguntó si el tipo había visto la piedra que cayó a la tierra desde el cielo, al darse cuenta de que efectivamente era cierto, se quedó muy sorprendido y le preguntó a su nuevo amigo si lo decía en serio. El tipo también le dijo que había oído que los caballeros de su majestad y el emperador habían cercado la zona para que nadie pudiera ni acercarse, por lo que no entendía cómo el tipo había conseguido ver la piedra. Supuso que la piedra podría haber caído cerca de la casa del protagonista, y por eso le preguntó por ello. Sin esperar de Fett, pregunta inmediatamente qué aspecto tiene esa piedra, y si es grande. Pero entonces el protagonista dice humildemente que esa piedra parece de lo más corriente. Incluso se dio cuenta de que era del mismo color que cualquier otra, y solo tenía el tamaño de un puño, lo que naturalmente sorprendió un poco a Gakain, que llegó a preguntarse si era cierto o si aquella piedra era tan pequeña. Entonces el tipo hizo una nueva pregunta al protagonista y le preguntó cómo reconocía el nombre de la piedra roja que cayó del cielo. Le preguntó si estaba en lo cierto de que se trataba de su color rojo. En este punto el protagonista pensó por un momento. Pero entonces el tipo le preguntó si el protagonista estaba inscrito para el examen. En la cara del protagonista estaba claro que no lo había hecho. Y entonces su nuevo amigo le dice que para apuntarse a la ofensiva hay que ir al Palacio de la Corona Azul. Y también dice que él ya ha estado allí hace poco, y puede decir que será un largo camino el que hay que recorrer desde aquí. Pero el tipo muestra una vez más sus buenas intenciones y dice que puede guiar al protagonista. Después de todo, por lo que será más fácil para él encontrar el castillo correcto, todo el uno puede perderse en el camino. Naturalmente, el protagonista acepta esta propuesta, y entonces su amigo le dice que es la elección correcta. Poco después, los amigos ya habían llegado a Pakla Manutea, es decir, al Palacio de la Corona Azul. Gakain inmediatamente señaló a la protagonista a la cola, que según él para el registro, y también informa de que los chicos tienen suerte porque la cola no es tan larga como podría ser. Él piensa que hoy en día puede incluso ser capaz de pasar rápidamente. En ese momento, una chica que parece muy emocionada se gira hacia ellos y mira a sus amigos. Apretando el puño, mira a los chicos y con algo de enojo les pregunta si se dio cuenta correctamente que ellos también son participantes. Al verla por alguna razón, Gakain se preocupó un poco, pero al mismo tiempo no se confundió y dijo que todo era correcto. Y dijo que ya había presentado su solicitud, momento en el que la chica le preguntó si había entendido bien que estaba aquí para ayudar a su compañero. Pero entonces la chica dice que si el chico se presentó entonces, probablemente sabe qué responder durante el registro. Y entonces le pide que le diga las respuestas correctas. De repente, la chica se agarra el estómago, que hace ruidos extraños, y enseguida dice que estaba tan nerviosa que no había comido nada desde por la mañana. Pero Gakain tranquiliza a la chica y le dice que aquí no hay nada especial, que solo tiene que dar su nombre, edad, origen y sexo secundario si lo tiene, y que lo más importante al final es demostrar su habilidad. Naturalmente, la chica no entendía muy bien lo que el tipo estaba hablando. A saber, solo el sexo privado. Ella inmediatamente le preguntó qué era, y luego el tipo que era el nuevo signo que apareció después de la caída de la piedra roja. También señala que parece manifestarse sobre todo en los que están en Comprobudil, por lo que el artículo es imprescindible. Momento en el que el protagonista escucha atentamente su conversación y se queda un poco pensativo. Resulta que él también tenía un género secundario, pues en su vida pasada fue solo unos meses después de ingresar en el cuerpo de caballería cuando, de repente, su género secundario empezó a manifestarse. Resulta que no importa cuál fuera tu sexo primario, si tu sexo secundario se definía como alfa, podías fecundar fácilmente a alguien que resultara ser omega, y las personas del mismo sexo pueden seguir emparejándose. Sin embargo, aquellos con el sexo secundario experimentan una inevitable atracción el uno por el otro. En este punto, el personaje principal también recuerda a un tipo joven con el pelo blanco. Presumiblemente este tipo es el emperador. También resultó que, a primera vista, todo el mundo pensaba que no tenía nada de especial. Y solo a medida que pasaba el tiempo y salían a la luz más hechos,
empezó a crecer la discriminación entre estas personas. En aquella época, se rumoreaba que los alfas tenían buena forma física y fuertes habilidades despertadas, lo que les granjeaba la admiración de la gente, mientras que los omegas, por el contrario, eran más débiles incluso que aquellos despertados cuyo sexo secundario nunca se manifestaba. En comparación con las carreras más bien tranquilas de los alfas, los omegas del calor eran despreciados, pues no soportaban la atracción, pareciéndose más a las bestias que a los hombres. Momento en el que el muchacho apretó el puño. Resulta que esta es la razón por la que hubo un gran alboroto en todo el país cuando se convirtió en comandante de caballería. En ese momento la gente se reía de él, porque incluso en su opinión no sería capaz de contenerse durante el celo. Según la gente, la fuerza del comandante de caballería debería ser usada solo para el bien del imperio. Pero todavía sorprendía a todos que fuera un omega. Superaba la fuerza de cualquier alfa. Según la gente era increíble desde cualquier ángulo, pero todavía no entendían si el omega inodoro podía ser llamado como tal. Entonces, tras una breve vacilación, la chica también preguntó si era obligatorio mostrar su habilidad. Al darse cuenta de que sí lo era, dijo inmediatamente que en tal caso estaba en muy mala posición. Por supuesto, el chico no entendió inmediatamente por qué era así, y le preguntó inmediatamente al respecto. Entonces la chica dijo que su habilidad no era del todo ordinaria, y sin saber cómo decirlo, dijo que requería cierto entrenamiento, y que el resultado no era visible de inmediato. Naturalmente, esto sorprendió a Hakain, e inmediatamente preguntó si este tipo de poder era cierto, porque había oído que la magia visible o la magia de espada eran comunes. Pero el protagonista no se sorprendió en absoluto, y apartando un poco a su amigo, preguntó inmediatamente a la chica cuál era su habilidad. Entonces la chica dijo que podía leer información de todo lo que tocaba. Al principio incluso el protagonista, que ya ha vivido una vida, se pregunta cómo es posible. Pero entonces la chica dice que cuando tiene un objeto en la mano, le viene a la cabeza información variada sobre él. Inmediatamente decide poner un ejemplo para que los chicos se den cuenta de lo que está hablando, y dice que si ese objeto es un libro, entonces contará su contenido y nombrará al autor, pero al mismo tiempo, lo considera un problema, porque le parece que solo es posible si hay algo de lo que leer. Y con los objetos nuevos, y su poder prácticamente no funciona. Y viceversa, cuanto más antiguo y voluminoso es el objeto, más tiempo tarda en leer. Ella inmediatamente dice que hasta el momento, esta es toda la información que ha aprendido sobre su nuevo poder. En ese momento el protagonista, que está bastante sorprendido por esta habilidad, inmediatamente pregunta si la habilidad de la chica funciona en público. Por supuesto, ella está muy sorprendida por esta pregunta, y dice que nunca ha sido capaz de hacer esto antes. Al oír esta respuesta, el protagonista pensó un poco, pero al ver la reacción de la chica se dio cuenta de que sus palabras no parecen mentira. Pero esta habilidad es ideal para los verdaderos mentirosos, porque en el pasado esta chica probablemente ya se ha negado a registrarse. El protagonista entonces entrega inmediatamente la pulsera a la chica y le pide que intente leerla. Naturalmente ella se sorprende un poco y un poco nerviosa inmediatamente dice que su habilidad puede no funcionar siempre, pero cuando miró el brazalete, su cara cambió de inmediato. Inmediatamente dijo que este brazalete fue hecho por un anciano, y sugirió que este hombre podría ser el abuelo del protagonista. Entonces el chico dijo inmediatamente que este es de hecho el caso, y su amigo estaba muy sorprendido por esta habilidad, pero la chica no se iba a detener, e inmediatamente dijo que el tipo consiguió esta cosa 7 años antes de que el abuelo del protagonista falleciera. También aprendió el nombre del protagonista, por lo que inmediatamente le preguntó. El chico se sorprendió por esta habilidad, porque la chica realmente consiguió leer la información sobre el propietario del objeto. Pensó en ello durante un rato y empezó a recordar su vida pasada. Resulta que recordaba que pocos años antes de su muerte, había oído que el rey Dubón había encontrado a un hombre despierto que tenía el don de ver el futuro y leer los objetos. Pero solo era cuestión de tiempo que los rumores se extendieran y el hombre despierto ya estuviera involucrado en la guerra y muriera. Y no había más información sobre él, aparte del hecho de que era del Imperio Egor. Él conjetura que tal vez esta chica era el hombre. Entonces, sin darle mucha importancia, la protagonista le dijo a la chica que su habilidad era real y que no mentía al decir que era capaz de leer objetos. Momento en el que la chica se enfadó un poco y dijo que realmente era cierto, pero el tipo no iba a deshacerse de los turnos. Y mirando a la chica dijo que suponía que era poco probable que la comisión se lo creyera,
momento en el que su amigo intentó detenerle para no ofender a la chica, pero el protagonista no se detiene y decide ayudar a la chica. Le pide que le escuche y le da un consejo. Le aconseja que una vez que le pregunten por la habilidad, responda para que no le pidan que la demuestre. También le dijo que de ninguna manera dijera lo que les dijo, y que solo dijera que tiene un inmenso poder destructivo. Naturalmente esto sorprendió tanto a su amigo como a esta chica. Entonces, Judo dijo que el comité solo puede aceptar solicitudes, y no pedirán que se muestre un poder que sería difícil de probar en el interior. Y la capacidad de leer información también se puede utilizar para rodear a los enemigos. Y todo depende de cómo se utilice. Así que lo que dice la chica no es mentira en absoluto. Y luego, durante el examen final, la chica solo tiene que decir correctamente a los examinadores acerca de su poder, y también pidió traer algún objeto antiguo para probar sus palabras. También informa de que para empezar será suficiente solo para pasar con éxito el registro. Naturalmente, el protagonista le dice a la chica que si esta vez nada sale bien, puede que no tenga otra oportunidad. Estas palabras conmueven a la chica y mira al protagonista con sorpresa. La chica enseguida dice que lo que le ha contado el chico es bastante sorprendente, pero que aún no sabe si podrá hacerlo. Y entonces el protagonista le dice que depende de las ganas que tenga de entrar en el cuerpo de caballería. Entonces Gakain confirma las palabras de su amigo y le dice que ha dicho todo correcto, y que en realidad la comisión solo acepta solicitudes y no realiza el examen en sí, y que si no apruebas la inscripción hoy, será el fin. Estas palabras agitaron la mente de la muchacha y declaró audazmente que en ese caso haría exactamente lo que le aconsejaba el protagonista, a quien también agradeció su consejo. Entonces, de repente, la chica se acordó de que se le había olvidado presentarse y dijo que se llamaba Kana. Naturalmente, los chicos presentaron inmediatamente a la chica también. Inmediatamente después, Kana dijo que esperaba que todos lo hicieran bien y aprobaran el examen y se reunieran en el cuerpo de caballería. A la mente de Gakain, eso no sonaba nada mal. Pero cuando terminaron de hablar, la cola ya había terminado y el guardia dijo que podía pasar el siguiente participante. La chica se giró inmediatamente y vio que no había nadie más que ellos, y se dio cuenta de que era su turno. Mientras subía las escaleras, los chicos la animaban lo mejor que podían, y Gakain le dijo que no se preocupara, que ellos la animarían. La chica les dio las gracias a su vez. Entonces, después de que la chica se fuera, Gakain miró al protagonista y le preguntó si estaba preocupado. Pero el protagonista dijo con seguridad que no lo estaba en absoluto, y que estaba bien. Entonces, viendo la calma de su amigo, Gakain le dijo que, en efecto, era difícil de entender, pero que, entre todos los que había visto, era el que tenía más posibilidades de pasar este examen sin dificultad, pero inmediatamente le contestó que sin duda aprobaría el examen, momento en el que su amigo se rió, observando que estaba muy seguro de sí mismo, y le preguntó bromeando si podía ver el futuro, y esa era su habilidad. Entonces le pregunta en broma qué pasa con él y si el protagonista sabe algo de su futuro. Pero Juno le dice inmediatamente que, aunque no puede ver el futuro, está seguro de que su amigo también aprobará el examen. Naturalmente, la tranquilidad del protagonista sorprendió un poco a su amigo, e inmediatamente le dio una palmada en la cabeza, diciéndole que incluso cosas tan bonitas las dice con cara de indiferencia. En ese momento el guardia llama al siguiente, y el protagonista mira con incomprensión a su amigo, que le dice que le parece que por fin es el turno del protagonista. Gakain dijo entonces que estaría esperando al protagonista en la entrada y deseó que volviera pronto. El examen no pudo celebrarse el mismo día debido al gran número de solicitudes de Miord, un gran número de personas que han despertado y se convierten en los felices propietarios de nuevas habilidades, esperando el final del examen y el anuncio del resultado. Entre ellos y el protagonista, pensó que a menos que ocurriera algo fuera de lo normal, los resultados del examen de hoy se anunciarían enseguida. Solo un momento después, vio a su amigo, a pesar de él. Supuso que todo había ocurrido como había pensado antes, y ya había aprobado el examen. En ese momento, una mujer le distrae y pide al siguiente participante que entre en la sala de examen, que resulta ser el protagonista. Cuando entramos en la sala nos enteramos de que al chico se le asignó el número 423, y finalmente pudo comparecer ante los responsables que decidían si el alumno aprobaba o no el examen. Al mirar a su alrededor, el protagonista se dio cuenta de que la sala y los examinadores seguían siendo los mismos, y se dio cuenta de que, por lo que recordaba de su vida pasada,
Eran 5. Entre ellos, había algunas personas de bastante alto rango, como el subcomandante de la Orden Imperial, el ayudante del general Mooker, el representante de los magos que había sido enviado desde la Torre de la Perla, el mago de la corte, así como otra persona que parecía más majestuosa que el resto y que no nos había sido presentada. Inesperadamente, se le pregunta al protagonista si ha dicho toda la verdad sobre sus habilidades y destrezas, ya que se distinguió del resto de participantes por describir todas sus habilidades con todo lujo de detalles, por lo que el comité supone que puede haber mentido. Mirando el cuestionario del protagonista representante de los magos indignado y preguntado si es realmente posible poner fuego y agua en una espada, dice inmediatamente que es la primera vez que oyen hablar de tal cosa, y lo considera absurdo. Según él, la magia es un proceso muy complicado que requiere una cuidadosa preparación, durante la cual es difícil acumular manu y utilizarlo en la práctica. Y por eso, según él, incluso un solo uso de él requiere precaución y una gran fortaleza, y especialmente según el mago se refiere a la combinación de magia de diferentes atributos. Según él, demasiado tiempo y esfuerzo tomará acostumbrarse a la forma de mover el maná de un atributo a otro, y así pregunta al protagonista si sabe que el maná así almacenado en el cuerpo puede colisionar y explotar, mientras el protagonista escucha atentamente al examinador, y al cabo de poco tiempo se dio cuenta de que para ellos no eran más que palabras vacías, porque hasta el momento no había aparecido ningún despierto así entre todos los demás. Según sus propias palabras, solo mencionó específicamente una posibilidad de usar agua y fuego, pero la conversación sigue alargándose, momento en el que el hombre con aspecto de emperador dice que si hay algo de verdad en lo que dice el tipo, que lo demuestre aquí y ahora, y así demostrará su poder. Este joven también dice que es necesario que crean en todas las palabras del tipo. Por supuesto, el protagonista, que se da cuenta de todo el poder que tiene, inmediatamente está de acuerdo con la propuesta. Se dirige al puesto de armas y coge la espada para demostrar su fuerza. Después de agarrar, de repente alrededor de la espada miró a los examinadores y dijo que en ese caso iba a comenzar su introducción. Al poco tiempo, alrededor de la bola aparecieron no solo llamas, sino también agua. Naturalmente, tal cosa sorprendió mucho al mismísimo mago, que trataba de menospreciar el logro del protagonista. Inmediatamente se levantó de su asiento y con cara de sorpresa preguntó cómo era posible, pero el protagonista no iba a detenerse y continuó blandiendo su espada. Se dio cuenta de que ahora estaba en perfecta forma y así podría demostrar sus habilidades. Su única preocupación es que en su vida anterior le perforaron el flujo de maná y le rompieron los brazos y las piernas para que no pudiera usar su magia. Pero ahora que está bien, el joven se da cuenta de que puede mostrar a todos su verdadero poder. Comienza a enfatizar su atención en la bola, y luego la espada se dividió entre fuego y agua, que parecía muy inusual. Lo que vio sorprendió a todos los examinadores ya, y el mago, que dudaba de las habilidades del protagonista, dijo que efectivamente era capaz de esgrimir varios atributos libremente. Momento en el que el protagonista pide que ahora se le permita demostrar que esa agua es real, y pregunta si alguno de los examinadores quiere tocarla. Naturalmente, los examinadores no podían esperar tal cosa, y uno de ellos le pregunta si se ha dado cuenta correctamente de que el protagonista les está ofreciendo un toque de su poder. En ese momento, otro examinador pregunta si es seguro. El mago, que intentó devaluar la habilidad del protagonista, dice que nadie se atrevería a dar un paso tan arriesgado, pero estas palabras no detuvieron al emperador, que se levantó de su asiento y, ante una oportunidad tan única, dijo que si nadie quería hacerlo, lo intentaría él mismo. Naturalmente, la gente que estaba allí intentó oponerse de alguna manera a la decisión del emperador y disuadirle de hacerlo, pero, por supuesto, no pudieron hacer nada. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de que el mismísimo emperador se dirigía a él, porque hacía un momento el subcomandante de la orden se había dirigido a él como el verdadero emperador. Se dio cuenta de que, como era de esperar, su verdadera identidad era otra. Resulta que este joven es el primer comandante del cuerpo de caballería y el duque de Pellet, y este joven se llama Cassiar Lahore. Al mirar al tipo, el protagonista se da cuenta de que, lo mire por donde lo mire, este tipo tiene un disfraz mágico realmente complejo, y podría haberse dejado engañar si no lo hubiera visto antes con un disfraz similar. Recordando un momento de su vida pasada, el protagonista se da cuenta de que no podía esperar encontrarse tan pronto con el hombre al que antes había matado con sus propias manos. Mirando directamente a Juno, Cassiar dice que por fin ha visto algo interesante.
Pero entonces la protagonista le pide que no toque la hoja de la espada, sino solo el agua que hay allí. Naturalmente, Cassiar accede por motivos de seguridad, cuando por fin se atrevió a tocar el agua. De repente el agua le salpicó en la cara, haciendo que todos los demás presentes en la sala de examen se sobresaltaran e incluso se estremecieran temiendo que le hubiera pasado algo. Pero el propio duque calmó de inmediato a sus subordinados y les dijo que estaba perfectamente. En ese momento aún temblaban de miedo. Pero el propio duque dijo que realmente era agua real, y el tipo solo estaba recalcando que era exactamente como él decía que era. En ese momento, el sonriente duque dice que es muy interesante, pues el muchacho tiene una habilidad extraordinaria que es tan intrépida como su dueño. Al oír estas palabras, el protagonista dice que en ese caso suspende el examen, ya que no tiene miedo, pero el duque dice que eso no es en absoluto cierto, porque no se le permite faltar a semejante talento. Entonces, mirando al protagonista, le dice que sin duda ha aprobado el examen. Al oír estas palabras, el protagonista se inclina ante el duque y le agradece el honor, pero el duque le dice que no lo haga, porque al otro lado está el lugar de residencia de los que han aprobado el examen, y el tipo lo enseñará todo. Cuando el protagonista se disponía a abandonar el lugar, de repente fue detenido. Resulta que el hombre es el duque, y mirando majestuosamente al protagonista, le dijo que se acordaría de él. Entonces el duque dice inmediatamente que se verán la próxima vez. Pero en este punto el chico no dijo nada, y solo mirando al duque pensó en algo. Después, sin rendir honores al duque, dio media vuelta, y se marchó pensando que seguramente aún podrán encontrarse, porque ahora es el duque quien manda. La acción se adelanta entonces unos días, y también al territorio del cuerpo de la Orden Imperial. Allí hay una gran multitud, que es distraída por un joven que reclama la atención de todos. Por su aspecto se puede saber que es un sirviente del comandante, y anuncia en voz alta que el comandante en persona viene hacia aquí. Tras recibir la orden de quedarse quieto, el propio comandante apareció en público, y resultó ser el mismo tipo que había dicho el protagonista. El comandante declaró inmediatamente que estaba muy contento de conocer a toda esta gente, y anunció en voz alta que era el duque de Peleta, y dijo que su nombre era Cassiar Lahore. Según él, como el resto de la gente ya puede notar, es un miembro de la familia imperial, bendecido por el poder de la luz, y también es un duque. A continuación, pregunta a la gente si significa algo para ellos, pero inmediatamente dice que ciertamente no, ya que tales cosas no tienen ningún significado en este lugar. Según él, ahora hay 330 despertados de pie aquí, que han pasado el primer reclutamiento en el cuerpo de caballería desde su creación. Al mismo tiempo, el duque dice que él, al igual que todos los demás que se han reunido en este lugar, posee los poderes que han despertado en ellos la piedra roja, y dice también que, al conocer a su majestad, ha sido nombrado su representante entre todos los despertados. También dice que el valor del cuerpo de caballería radica únicamente en la seguridad y la fortaleza de su imperio, e igual de importante en su propia libertad. Dice que puede que aún no se den cuenta de esto, o que no entiendan lo que significa, pero aún así espera que con el tiempo lleguen a entenderlo. Inmediatamente después de estas palabras, el tipo dice que este es el final de su discurso de bienvenida, y dice que todas las personas residirán temporalmente en el territorio de la Orden Imperial hasta que el edificio del cuerpo de caballería esté terminado. También insiste en que, si tienen alguna pregunta, pueden acudir a la comandancia cuando quieran. Momento en el que dice que ya ha dicho todo lo que quería decir. Después de eso, uno de los sirvientes del comandante dijo a los demás que se despidieran de él. Por supuesto, las personas que nunca habían hecho esto antes no entendieron cómo hacerlo correctamente y comenzaron a hacer reverencias. Uno de ellos dijo que nunca había tenido que aprender esto antes y por lo tanto no sabía cómo hacerlo correctamente. Viendo el pánico que provoca la habitual despedida de su comandante, Cassiar se dirige a sus favores de Nadanu y dice que cree que se divertirán mucho entrenando a esta gente. De repente, un viejo conocido suyo se acerca corriendo al protagonista y se alegra de que Juno haya aprobado el examen, mientras que Gakain dice inmediatamente que él ha aprobado el examen y que la chica a la que ayudaron también ha aprobado. También pregunta si el protagonista ha visto accidentalmente a la misma chica, pero el protagonista aún emotionless dice que no lo ha hecho. Resulta que según Gakain, Kana quería darle las gracias a la protagonista seguro, y entonces el chico también dice que en su opinión podrían haber pasado por todo juntos solo gracias a los consejos de la protagonista. Claro que esto es un poco embarazoso para Juno,
que se limita a guardar silencio, resulta que ha estado pensando en el hecho de que su amigo ya ha charlado con la cana. Y se pregunta cómo de sociable es realmente este tipo. Inmediatamente después, Gakain le pregunta al protagonista dónde se determinó vivir. Y entonces nos enteramos de que el protagonista vivirá en la habitación 36, que se encuentra en el tercer piso. En este punto, su amigo felizmente dijo que ahora van a ser compañeros de cuarto, porque también se determinó allí. Pero además de ellos habrá dos chicos, y por lo que se preguntan quiénes son. Y fue a verlos. En este punto, un alegre Gakain dice que ahora son realmente como un caballero, y que van a dormir y entrenar juntos. Después de estas palabras abraza a su amigo, y le pregunta si esto no es un proceso bastante divertido. Pero el protagonista, que ya había pasado por esta etapa en su vida pasada, de nuevo no contestó nada con cara triste, solo pensó en las palabras de su amigo, dándose cuenta de que no todo es tan divertido como él piensa. Más tarde, se formaron varias clases por orden del comandante Cassiar, que se formaron solo para que pudieran aumentar su fuerza y adaptarse a la momia que tienen. También hubo clases de desarrollo de habilidades personales para que todos se fortalecieran, así como una clase de escritura. Incluso podemos ver cómo una chica le pega tan fuerte al chico que sale volando. Pero no hay discusiones ni conflictos entre ellos, porque el chico dice que no pasa nada porque le han picado. Pero al mismo tiempo, pero ahora entra en razón, a pesar del estricto programa de entrenamiento que se les había impuesto, todos los chicos eran conscientes del honor que se les concedía, y se entrenaban no para la vida sino para la muerte. Por eso todo el entrenamiento era tan duro. Gracias a un entrenamiento tan intenso, ya al cabo de pocas semanas, los luchadores obtuvieron rápidamente resultados asombrosos que no habrían podido lograr sin los extenuantes procesos de entrenamiento. En este punto, se nos muestra el poder de los dos hermanos gemelos, que aumentan increíblemente de tamaño. Naturalmente, todos los demás están muy sorprendidos. Después de todo, cada día son más grandes, y destruyeron todos los espantapájaros de entrenamiento a la vez. A los chicos les dijeron que los atacaran si había alguien lo suficientemente fuerte para hacerlo. Pero de repente se dan la vuelta y ven la silueta de un tipo que está en uno de los balcones. Reconocen la silueta de este tipo como Yudo, y se preguntan qué hace allí, pero el protagonista salta inmediatamente por el balcón, de cabeza. Después de solo un par de movimientos precisos, también destruyó todos los maniquíes de entrenamiento. Y todas las personas que vieron esto pensaron que sus habilidades eran increíbles. Esto les sorprende mucho, porque a diferencia de los tipos que aumentan de tamaño, los protagonistas fueron capaces de descuartizar a todo el espantapájaros de un solo golpe, y ni siquiera utilizaron su habilidad. En este momento, al protagonista se le acerca su viejo amigo, y le dice que es un gran espadachín, y se pregunta si Yudo no está cansado. Pero el protagonista le dice que está bien. Por supuesto, no esperaba nada más de su amigo Hakain. Le dice que más o menos se lo esperaba. Después de todo, según él, es muy parecido al protagonista. En este momento, nuestro protagonista una vez más pensó en algo. Resulta que en su vida pasada, cuando entrenaba, nadie se atrevía ni a mirarle a los ojos. Se da cuenta de que nada ha cambiado, y además es dueño de un poder tan impresionante como antes. Pero ¿por qué entonces todo ha cambiado? Y la gente se atreve a mirarle a los ojos y hablarle. Le resulta completamente incomprensible. En ese momento, su amigo interrumpe al chico de sus pensamientos y le pregunta cómo lo ha conseguido. Pero el protagonista le dice que solo tiene que apoyar el menor peso posible en las rodillas. Después de 3 largos meses de agotador entrenamiento, todos los combatientes despertados se reunieron y, vestidos con sus túnicas, su comandante reapareció ante ellos. En primer lugar, Cassiar dijo que le gustaría agradecerles el hecho de que, a pesar de la falta de organización en su entrenamiento, siguieran fielmente todas las sesiones de entrenamiento y no se desviaran del régimen. Según el comandante, durante esos 3 meses, solo estaba probando sus límites, y todo era para definir y establecer el sistema de cuerpos de caballería, y por fin pudieron hacerlo, y terminar lo que habían empezado. En este punto, él interrumpe un poco y dice que es por eso que ahora todas las personas deben hacer una elección que se basará en su experiencia de entrenamiento. Al principio, todos los combatientes se sorprenden, pero el comandante decide poner un poco de claridad en sus palabras, y dice que ahora los chicos tienen que unirse a una división dentro del propio cuerpo de caballería. Subraya que hay 3 opciones entre las que elegir, incluida la división de guerreros, que es adecuada para quienes tienen capacidades físicas, una división de maestros que se crea para aquellos cuyo poder es similar a la magia,
y que poseen un poder similar. Y la última tercera división es la división de los científicos, donde todos los demás se reunirán para investigar algo nuevo, y el progreso técnico y estratégico del imperio. Al mismo tiempo, el comandante dice que no está pidiendo a los chicos que tomen una decisión en este momento, porque si tienen dudas, pueden visitar la oficina de su comandante en cualquier momento, por lo que deben decidir sobre su elección a finales de semana e informarle en persona. Caminando por el pasillo, el protagonista habla con Gakain, que le pregunta a su amigo a dónde irá, y le comenta que probablemente elegirá la división de maestros. Pero el protagonista no va a contestar tan rápido, y solo se pregunta a dónde irá su amigo. Resulta que Gakain quiere ir con los guerreros, aunque ciertamente había considerado a los maestros. Pero tras reflexionar sobre todos los aspectos de la división Onoa durante el entrenamiento, decidió que prefería ir con los guerreros. El protagonista se pregunta cómo le han privado de esta elección, y entonces su amigo le dice que tiene la capacidad de invocar a su sombra en cualquier momento, pero por alguna razón le parece que su poder no acaba ahí, y se da cuenta de que podría ser mejor, por lo que piensa que la división guerrera es más adecuada para él. Naturalmente, el protagonista está un poco sorprendido por este tipo de pensamiento, y se pregunta si este tipo ha conseguido idear algo así en solo 3 meses. Todo porque se da cuenta de que hará falta algo más de tiempo para que todo el mundo comprenda que las capacidades de los despiertos pueden desarrollarse, y todo depende de las condiciones y de los esfuerzos que haga el propio hombre. Pero al mismo tiempo, ya se ha producido un avance bastante significativo según el protagonista. Pero a diferencia de su amigo Juno, no puede decidir a dónde ir. Se da cuenta de que en el pasado, sin pensarlo 2 veces, se unió a la división de maestros y de inmediato se convirtió en comandante adjunto. Pero también se da cuenta de que, si quiere crear un futuro diferente, no debe volver a elegir la división de maestros y debe unirse a los guerreros. Se da cuenta de que si se une a los guerreros, se encontrará con Cassior un poco más a menudo. Y resulta que Cassior es el hombre que domina la fuerza y la velocidad, que también es capaz de defenderse de cualquier ataque debido a su control superior sobre su cuerpo. Según el protagonista, este joven fue un increíble comandante en una vida pasada, aunque es muy reacio a admitirlo, y solo ahora en esta vida. El protagonista se dio cuenta de lo mucho que el comandante se preocupaba por el cuerpo de caballería, pero sigue atormentado por una pregunta a la que no pudo obtener respuesta en su vida pasada. Se pregunta por qué en ese caso, si el comandante se preocupaba tanto por el cuerpo de caballería, le cedió el puesto de comandante y renunció. Al cabo de un rato, cuando Yudo camina por los pasillos, se le acerca una chica y le pide que la espere un rato. Tiene información. Naturalmente, el protagonista no se da cuenta inmediatamente de lo que está pasando, pero la chica dice que ella y Jody acaban de ir al despacho del comandante para informar sobre la división que han elegido. Y el comandante menciona de repente al tipo. Naturalmente, al principio el protagonista no entiende cómo ha podido pasar esto, y pregunta si se ha dado cuenta de que era el propio comandante. Y entonces la chica dice que sí, y dice que como él es el único que aún no se ha decidido, el comandante preguntó si esta gente tenía alguna idea de a quién podía unirse. En ese momento, el protagonista se pregunta si el comandante dijo algo más sobre él, pero entonces la chica dice que no recuerda nada de eso, y también dice que probablemente el comandante preguntó por él sin ninguna intención en particular, porque ella y Gakain son los que más en contacto están con él. Pero el protagonista duda naturalmente de sus palabras, porque supone que probablemente la comandante no se limitó a averiguar la elección del tipo. Pero en ese momento la chica interrumpe sus pensamientos y dice que ya que están hablando del tema, e incluso el comandante piensa que están bastante cerca, ella pregunta si el protagonista cree que sería posible hablar por fin de una manera menos formal. Ella dice que con Gakain se tutean libremente, y por eso no entiende por qué es peor. Esto sorprende un poco al protagonista, y mientras la mira, de repente ve a Gakain a su lado, que le dice a la chica que ha sido muy valiente, y se alegra de que por fin haya podido decirle eso al protagonista, pero Juno inmediatamente rechaza las palabras de la chica. Comenta que es porque su amigo le ha tuteado desde el principio. Naturalmente ni Gakain ni Kana se esperaban una respuesta así. Se quedaron estupefactos, pero de repente Gakain recuerda que en realidad todo era tal y como Juno había dicho, y en ese momento la chica se da cuenta de que el malentendido entre ellas ha salido a la luz. Luego dice que, para ser completamente sincera, estaba muy preocupada por ello, pero que como han podido aclararlo todo, ahora también hablará con el protagonista de manera informal. Como de costumbre,
Yuno le dice a la chica que haga lo que crea conveniente. Y Gakain la felicita por el hecho de que ahora puede estar tranquila al respecto. Poco después de esta conversación, el protagonista se dirige al despacho del comandante. Le resulta muy extraño llegar a la habitación que utilizó durante 10 años en su vida pasada. Resulta que en su vida pasada el protagonista utilizó el cargo del anterior comandante como si nada, aunque lo mató con sus propias manos. En su opinión, el duque de Pellet debía estar revolviéndose en su tumba de tanta insolencia de su sangre fría. Estos pensamientos ponen la piel de gallina al protagonista. Pero la fuga de pensamientos del protagonista no iba a detenerse ahí. De repente se pregunta si el comandante Cassiar sabía cuando le dio el cargo que lo enviaría a eliminarlo para siempre, pero el protagonista se da cuenta de que, comprendiendo la posición de los nobles y de la familia imperial, el antiguo comandante debía saber que llegaría a esa orden, por lo que se da cuenta de que tomó esa decisión conscientemente. Pero ahora el comandante es el mismo hombre que por todos los medios necesitan ser salvados y atraídos a su lado para cambiar el futuro que vino en la vida pasada, mientras que en el pasado el protagonista tuvo que matarlo con sus propias manos. Pero esta vez va a cambiar todo para mejor. Y también el protagonista es muy consciente de que será muy problemático llevar a cabo este plan si el cajero no puede ocupar el puesto de comandante. Y además, durante estos pensamientos, el protagonista decide finalmente llamar a la puerta a su comandante. Pero, por una inesperada coincidencia, la puerta se abre inmediatamente delante de él y ve ante sí a un atónito comandante, que naturalmente tampoco esperaba ver aquí a su combatiente. Tras un breve momento de incomodidad, el comandante dijo inmediatamente que ya había empezado a pensar a menudo en el protagonista, y se preguntaba cuándo le visitaría, mientras que el comandante calificó al protagonista como el mejor examinador de todos, y se alegró mucho de que se hubieran conocido. Inmediatamente le pregunta al joven si por fin se ha decidido por la división a la que quiere unirse. Y entonces el protagonista dice que efectivamente es así. Bueno, señala que como el comandante se marcha, le visitará más tarde, pero el comandante se muere de ganas de saber qué eligió el tipo, y le dice que no hace falta que vuelva más tarde porque todo está bien, y que no tenía nada planeado, y que solo quería salir un rato. Tras un breve paseo por los pasillos del castillo, el protagonista vio la espada sagrada de Or, que en el pasado le molestaba mucho, porque siempre custodiaba el despacho del comandante. El protagonista incluso piensa que la espada se ha vuelto aún más impresionante de lo que era en su vida anterior. Al notar la mirada del tipo que se posaba en la espada, el comandante se vuelve inmediatamente hacia él y le pregunta si esta espada es realmente increíble. También, según él, suelen ser otras partes de la sala lo primero que le llama la atención, y por eso nadie le presta mucha atención. Pero el personaje principal dice inmediatamente que la espada solo le parecía un poco inusual, y es por eso que lo miró tan de cerca. Por supuesto, el comandante en un primer momento no entendía por qué el tipo esta espada parecía inusual, e inmediatamente le preguntó al respecto. Pero el protagonista no se confunde y dice que cuando mira la espada siente como si le apuntara directamente a él. Pero también piensa que como no se ha anunciado oficialmente que el comandante Cassiar es el propietario de la bola sagrada, debería fingir que no sabe nada al respecto. Pero el comandante solo se ríe en respuesta y, extendiendo la mano, lleva a cabo hechizos inusuales que sorprende al protagonista. Y luego el comandante dijo que el tipo no parece, y la espada está realmente dirigido a él. En este punto le dice al chico que se ha dado cuenta de que Yunu puede incluso sentir una disminución de la energía. Entonces el protagonista no oculta dije algo realmente así, y subrayó que esta es la primera vez que ve una espada de tan increíble poder. Pero el comandante no es tan simple como puede parecer a primera vista. Inmediatamente duda de las palabras del tipo de que ha visto una espada así por primera vez, y subraya que está seguro de que el tipo ha oído hablar de esta espada antes. Naturalmente el protagonista está muy sorprendido, e incluso desconcertado, pero entonces el comandante dice que en su opinión, no hay nadie que no conozca la historia del emperador fundador y su espada sagrada Or. En este punto parece bastante tranquilo. Al contrario que el protagonista, que parece estar pensando en algo, resulta que el protagonista estaba tan pensativo únicamente porque suponía que el comandante podría haber adivinado que no era la primera vez que veía esa espada en concreto. Pero entonces, haciéndose el simplón, el protagonista pregunta: ¿es esta realmente la espada? Entonces el comandante le dice que es así, pero hace hincapié en que es más correcto decir que él es su 12º propietario.
mientras que el comandante también hace hincapié en que la espada es caprichosa pequeño y solo obedece a quien él quiere. También, por cierto, Cassiar dice que hasta ahora ha visto a mucha gente despertada por el poder de la piedra roja. Sin embargo, él es el primero en su monumento que es tan sensible a la energía. Al protagonista una vez más le toman el pelo y le preguntan si realmente es así, pero el comandante no se apresura a responder a sus palabras y solo pregunta al chico si fue solo a partir del momento del despertar, o si antes era más sensible a la manía y a otras energías que otras personas. Pero el protagonista dice que fue después de despertarse. Entonces el comandante discretamente dice que lo entiende todo, y también dice que quiere confesar algo. Dice que él también estaba presente entre los examinadores el día en que demostró a todos su habilidad. Entonces el protagonista se da cuenta de que fue el comandante quien tocó el agua alrededor de la espada, momento en el que el comandante vuelve a insistir en que es bastante sensible a la energía, ya que la identificó tan rápidamente, y cree que el tipo tiene un talento bastante raro. Resulta que el propio comandante pensó que serviría tanto para guerreros como para maestros. Pero si el protagonista tiene que decidir, lo más probable es que su elección recaiga en estos últimos. Mientras que el comandante admite con naturalidad que puede estar equivocado y pregunta directamente al protagonista sobre ello. En ese momento, Juno miró a su comandante y parecía estar pensando. Pero incluso a través de sus pensamientos, recordó las palabras de Cassiar de que su habilidad era muy adecuada para la división de maestros, y no estaba nada mal que fuera capaz de determinar la mejor dirección para su talento antes que los demás. Es bastante extraño para uno escuchar diferentes palabras de la misma persona en el mismo lugar, pero inmediatamente decide decir qué división ha elegido, y le dice al comandante que quiere elegir guerreros de TV. Al principio el comandante parece un poco desconcertado, e inmediatamente pregunta si esto es cierto, a lo que el protagonista responde afirmativamente. Entonces, al escuchar una respuesta tan segura, el cajero pregunta por qué el protagonista tomó esa decisión, pero él solo dice que durante su entrenamiento se acaba de dar cuenta de que quiere avanzar más en esa dirección. Por supuesto, al comandante no le queda más que decir que lo entiende, pero aún así le pregunta si habría hecho la misma elección en favor de los guerreros, si supiera al 100% que su talento podría florecer mucho más fuerte y rápido solo en la división de maestros. Pero el protagonista replica inmediatamente que, por supuesto, él habría tomado la misma decisión, argumentando que también había pensado en el resultado desfavorable. Por supuesto, el comandante está un poco sorprendido por esta respuesta, pero sigue pensando que es una decisión muy interesante, así como el razonamiento. El comandante también dice que es común pillar a otra persona con la guardia baja, y que dudará incluso si antes ha meditado cuidadosamente su decisión. Pero aún así piensa que la elección del protagonista es excelente, y le pide que se encargue de la división guerrera. El protagonista se alegra, por supuesto, de que el comandante no insista en que elija la división principal, pero una respuesta tan tranquila también le hace sentirse un poco descontento, e incluso un poco decepcionado. Mientras el rostro del protagonista muestra emociones incomprensibles, el comandante le pregunta si tiene algo más que decir, y entonces, dirigiéndose al comandante como el duque, el protagonista intenta responderle, pero el comandante le interrumpe y le dice que en este lugar él es el comandante, no el duque, y que por lo tanto debe dirigirse a él como el comandante. Inmediatamente señala que, según la ley de su imperio, el estatus no prevalece sobre el rango, y sin duda Manny puede ignorarlo, pero mientras esté aquí le bastará con el rango de comandante. Entonces Juno, dirigiéndose al comandante como debe ser, se pregunta si puede preguntarle por qué creó este lugar. El comandante, naturalmente un poco sorprendido por tal pregunta, y le preguntó si el tipo se refería a este edificio o a todo el cuerpo de caballería, pero el protagonista, sin pensarlo, dijo que por supuesto al segundo. Entonces el comandante dijo que ni siquiera su majestad el emperador del imperio le había preguntado por tal cosa, y él fue el primero que se decidió a preguntar. Así que quiso aclararlo, pero el protagonista no contestó nada y se limitó a esperar humildemente una respuesta a su pregunta. A continuación, el comandante dijo que la razón de la creación de este cuerpo es bastante simple, y es solo que el poder debe ser utilizado en la dirección correcta, porque en su opinión, si se intenta contener o destruir, que sin duda pagar por la violación de la armonía, y especialmente como hombre que posee el mismo poder que el resto de los luchadores, pensó que debía allanar el camino antes de que ese poder comprometiera la seguridad de su imperio, y además, como único despierto de la familia imperial,
Se sentía el más adecuado para el papel, pero sabiendo cómo resultaron las cosas en su vida pasada, el protagonista pregunta inmediatamente si Cassiar seguirá entonces al frente del cuerpo de caballería, pero el comandante se ríe y le dice que esa es una pregunta muy inusual. Él pensó que el tipo no hace esta pregunta, y debido a sus ambiciones y preguntó, ¿realmente quiere tomar este lugar? Pero el protagonista, por supuesto, dijo que no es así y le preguntó cómo esto es incluso posible, pero mentalmente está un poco molesto, como si le pidiera al comandante que deje a un lado esas bromas y le dé una respuesta que aclare el futuro de todo el planeta. Entonces el comandante realmente le leyó el pensamiento y le dice que por ahora será así, pero que en cuanto se determinen las divisiones está pensando en elegir un subcomandante que le ayude en su trabajo. También hace hincapié en que, con sus habilidades como las del protagonista, él podría haber ocupado el puesto, e incluso le pregunta seriamente qué piensa al respecto. Pero Juno naturalmente se da cuenta que no puede aceptar esta propuesta. Después de todo, él escogió la división guerrera para cambiar su destino, y por lo tanto no puede volver a ser el subcomandante. Al darse cuenta de esto, se levantó de su asiento y dijo que no es apto para este puesto. Después de todo, sus habilidades sociales son terribles y no podrá construir buenas relaciones con los demás. Por supuesto, esta respuesta sorprende al comandante. Incluso se echó a reír inesperadamente, bastante sorprendido por lo que oía. Según sus propias palabras, nunca habría pensado que aquel tipo tuviera un lado tan blando. Al mismo tiempo se calmó y dijo que ciertamente las habilidades sociales y la simpatía son buenas cualidades, pero esto por sí solo no será suficiente para atraer a la gente a su lado. En su opinión, es necesario recordar que el poder que el tipo tiene no se le da desde el nacimiento, y tal vez esté acostumbrado a la vida anterior, por lo que de momento se siente inseguro sobre su posición. Pero según él existe la posibilidad de que dentro de unos años su opinión cambie radicalmente. Según el comandante, esto sucederá aunque ahora el tipo no entienda de lo que está hablando. Pero claro, el protagonista no es tan simple como el comandante podría pensar, y dice que por supuesto que lo entiende todo, lo que naturalmente sorprendió de nuevo al comandante. Subrayó que las puertas de su despacho están siempre abiertas, lo que significa que, ante cualquier duda, el protagonista puede acudir a él en cualquier momento sin dudarlo. Pero aunque admite la posibilidad de que el comandante no esté, dice que si no está, en ese caso el tipo Just puede transmitir sus palabras al comandante adjunto que se designe. Al salir por la puerta de esa habitación, el protagonista se da cuenta de que solo han pasado 2 años desde que los despertados aparecieron en el mundo, y el comandante es increíblemente consciente de su influencia en el futuro, lo que le sorprende un poco. Al mismo tiempo, describe a su comandante como un hombre muy astuto, y finalmente se da cuenta de que gracias a él ha recibido información muy útil. El protagonista adivinó que Cassiar originalmente no planeaba dar el puesto de comandante a nadie en absoluto, pero habiéndolo entendido se convierte, y no está claro por qué entonces el comandante todavía dejó su posición a la protagonista y regresó a su tierra natal. En su opinión, primero es necesario aprender este secreto, y luego se verá. Al cabo de poco tiempo se determinó finalmente la composición de todas las divisiones, y la paga de los hombres del cuerpo de caballería se equiparó a la de los caballeros de la Orden Imperial. Después de esto, el comandante del Cassiar hizo un anuncio sobre la concesión del apellido a aquellos miembros del cuerpo que no lo tuvieran, lo que provocó una guerra de asombro entre los soldados. Por supuesto, los soldados están muy contentos por ello, y se sorprenden de que ahora sirvan al Palacio Imperial, y ni siquiera podían imaginar tales pagos, que equivalen al sueldo de un funcionario de tercera clase. En su opinión, con semejante sueldo, no serán diferentes de la Orden Imperial. Y uno de los chicos piensa que de una vez debería escribir a su familia sobre ello. Su alegría en este momento es observada por el protagonista y su amigo. Caminando por los pasillos, se da cuenta de que todos están muy excitados, ya que de repente escucha a los soldados decir que aunque sean acusados de algún delito serán inmunes. Pero el protagonista, por supuesto, se da cuenta de que eso no es cierto, porque nadie quedará sin castigo. Y al final todo lo decidirán el emperador y el comandante del cuerpo de caballería. Y llegados a este punto, nuestro video de hoy ha terminado. Si quieres ver la continuación de este interesante manga, entonces no dejes de suscribirte al canal. Pon un like debajo de los videos, y no olvides hacer clic en la campanita para no perderte la siguiente parte. Y para que salga necesitamos reunir debajo de este video 5.000 likes
o 40.000 visualizaciones. Comparte el video con tus amigos para que salga más rápido. Adiós a todos.